Buenos días. El día de hoy vamos a hablarles acerca de Panther, una base de datos o un recurso digital para la clasificación evolutiva y funcional de diferentes genes. Como les decía, Panther, o Protein Analysis Through Evolutionary Relationship, se encarga de clasificar evolutiva y funcionalmente diferentes genes que codifican proteínas de todos los dominios de la vida. Esta clasificación se basa en una biblioteca de más de 15.000 árboles filogenéticos y las clasificaciones funcionales influyen en términos y vías de ontología genética. Esta ontología, por su parte, es una herramienta que facilita la clasificación de diferentes genes en aquellas funciones que determinan la naturaleza de las secuencias genéticas. A la vez, es un vocabulario estructurado que define los genes según las diferentes clases de funciones celulares que poseen, ya sea si son componentes celulares, la función molecular que posee dicho gen o el proceso biológico al que pertenece dicha secuencia. Este sería el sitio web de Panther al que pertenece y esta es la referencia bibliográfica donde se publicó la más reciente versión, que sería la versión 16.0 para el año 2021. Podemos ver cómo esta base de datos clasifica diferentes genes de proteínas, ya sea según su clase proteica, la familia o subfamilia, los diferentes clasificaciones a nivel ontogénico. Y en esta última versión, más recientemente, incluyeron las anotaciones por regiones regulatorias o regiones de enhancers para el taxón humano. Posee 142 genomas, de los cuales están anotados en diferentes rangos de proporción a lo largo de los niveles de la vida, y posee también diferentes servicios que pueden ser utilizados con diferentes herramientas para obtener diferentes análisis. Acepta diferentes inputs o IDs de diferentes páginas web, ya sean los generados por Ensemble, por el NCBI, por Hugo, por IPI, Unigene o UniProc para diferentes análisis. Cabe resaltar que solo hace cross-reference a matches exactamente igual al ID que introduzcamos en la base de datos. Esta sería la base de datos, la página inicial. Acá podemos pegar o buscar el file que posee los IDs de los genes que necesitamos. Usted puede seleccionar el organismo de interés y acá el análisis que queremos realizar. En este caso vamos a hacer una clasificación funcional de la lista de genes y al darle submit, pues nos da la lista de genes que tenemos, que introducimos como input. Si damos clic acá, podemos ver la diferente información que presenta acerca del gen, incluyendo árboles filogenéticos para su clasificación, la clasificación de Panther y diferentes términos ortólogos. A su vez, podemos convertir estos a diferentes términos ontogénicos de Panther, familias, rutas o componentes de diferentes rutas, y es compatible con diferentes workspaces y tipos de archivo. Si damos clic acá, podemos ver los diferentes gráficos para las funciones moleculares, procesos biológicos, componentes celulares, clases de proteínas y rutas. Y acá podemos resaltar cada uno de los componentes. Si damos clic sobre uno de las funciones del gráfico, pues nos lleva a los hijos de la ontología. A su vez, esta herramienta presenta diferentes métodos de búsqueda, entre ellos Prowler, que se basa en una búsqueda manual de las funciones y que necesita la persona o el usuario, incluyendo, arrojando como resultado los diferentes nombres, definiciones y número de accesión para el Gene Ontology. Y es todo esto para proceso biológico, función molecular y demás características. A su vez, también se puede hacer una búsqueda por secuencia, que podemos tener como resultado al ingresar la secuencia de aminoácidos, algo como lo que se ve acá. Y si damos clic en este gen, nos da la información de ese gen y de la familia y subfamilia de las proteínas que se fueron sometidas. A la vez también se puede hacer un scoring por SNPs y una búsqueda por palabras o keywords familiares. Esta sería la referencia del artículo más reciente donde se publicó la versión 2016 y muchas gracias.